Hay una luz en el Cerro de la Silla que no debería existir. No es un dron, no es un reflejo de la ciudad, no es una fogata de excursionistas. Y hay un hombre que subió a buscarla en 1994 y bajó siendo otra persona. Hoy te voy a contar exactamente qué le pasó, con fechas, con testigos, con lo que él mismo dejó escrito antes de dejar de hablar del tema para siempre. Al final del video, te voy a enseñar la fotografía que casi nadie ha visto y por qué el gobierno del estado archivó su reporte sin darle seguimiento. Quédate, porque esto no es una leyenda urbana cualquiera. Para quien no conoce Monterrey, el Cerro de la Silla es esa montaña con forma de silla de montar que se ve desde casi cualquier punto de la ciudad. Los regiomontanos crecemos viéndola. Está en el escudo de la ciudad, está en las fotos de turistas, está en el fondo de miles de selfies. Pero los que crecimos aquí, también crecimos escuchando otra cosa, que de noche, en ciertas fechas, aparecen luces en la ladera y en la cima que no tienen explicación. Luces que se mueven donde no hay caminos. Luces que aparecen y desaparecen sin dejar huella de fuego, sin dejar ceniza, sin dejar huella. Yo escuché esta historia por primera vez de mi abuelo, y como toda buena leyenda regia, la escuché como advertencia, no como curiosidad. No subas de noche al cerro, me decía. Ahí hay algo que no le gusta que lo vean. Durante años, lo tomé como una de esas frases que dicen los abuelos para que los nietos no hagan tonterías. Hasta que empecé a investigar en serio, revisando hemerotecas, actas del Archivo General del Estado de Nuevo León y testimonios grabados de gente que ya no está entre nosotros. Y ahí fue donde apareció un nombre que se repite en distintas versiones de la historia, con distintos apellidos, en distintas décadas. Un hombre que subió al cerro buscando esas luces y que las encontró. Ese hombre tiene nombre, tiene fecha de nacimiento. Y, esto es lo que me heló la sangre, tiene una fecha de desaparición que nadie ha podido explicar del todo. Vamos a llamarlo por su nombre real, el que aparece en los registros: Refugio Elizondo Garza, guía de montaña y vaqueano, nacido en 1938 en el ejido La Estanzuela, al pie del cerro. Refugio no era un hombre supersticioso. Al contrario, era de los que se reían de las historias de espantos que contaban las señoras en la iglesia. Conocía el cerro mejor que nadie, sus veredas, sus cuevas, sus corrientes de agua, los lugares donde anidan las águilas. Había subido cientos de veces, de día y de noche, guiando a excursionistas, a geólogos, a curas que iban a bendecir cruces en la cima. Pero en el verano de 1962, algo cambió. Según el testimonio que su hija conservó y que yo misma pude leer de su puño y letra, porque sí, existe un cuaderno, y sí, lo vamos a mostrar, Refugio empezó a ver la luz por primera vez el 14 de agosto de 1962. No estaba solo. Lo acompañaban 2 excursionistas de la ciudad que habían contratado sus servicios para llegar a la cima antes del amanecer. Refugio describió la luz como una llama sin calor, del tamaño de una fogata pequeña, de un color que no es amarillo ni blanco, sino como el color del hueso viejo. Dijo que estaba a unos 300 metros de distancia en una zona rocosa donde no había ningún sendero, ningún acceso lógico, y que se movía como si respirara. Crecía, se encogía, crecía otra vez. Los 2 excursionistas juraron después haber visto exactamente lo mismo. Uno de ellos, según cuenta la hija de Refugio, se negó a volver a subir al cerro por el resto de su vida. Hasta aquí, podrías pensar que es una historia bonita de fogata, el tipo de anécdota que se cuenta en un campamento y ya. Pero lo que hace escalofriante esta historia no es lo que Refugio vio esa noche, es lo que empezó a pasarle después. Porque esa luz aparentemente no se olvidó de él. Vamos a seguir esto en orden, porque el tiempo importa, y mucho. 14 de agosto de 1962, primer encuentro con la luz. Marzo de 1963, según el cuaderno, Refugio empieza a tener sueños recurrentes.
Se ve a sí mismo caminando dentro de una cueva que él conoce bien, la conocida entre los lugareños como la Cueva de la Virgen. Pero en el sueño, la cueva no termina donde debería. Sigue y sigue y sigue, hacia abajo, hacia una oscuridad que, cito textualmente, no es oscuridad de no tener luz, sino oscuridad de que algo se la está comiendo. Yo sé cómo suena esto. Sé que en este punto del video, una parte de ti está pensando, esto es una leyenda más, la típica cueva maldita. Y tienes razón en ser escéptica. Por eso vamos a poner sobre la mesa las explicaciones racionales, porque este canal no cree ciegamente en nada. Teoría 1. Gas de los pantanos y fosforescencia natural. Existen fenómenos documentados científicamente donde gases como el metano, liberados por materia orgánica en descomposición, se autoignitan al contacto con el aire y producen pequeñas llamas azuladas o blanquecinas que la gente ha bautizado históricamente como fuegos fatuos. El problema con esta teoría, aplicada al Cerro de la Silla, es geológica. El Cerro de la Silla está atravesado por fallas tectónicas activas. Cuando la roca bajo presión se fractura, puede generar cargas eléctricas que, en teoría, producen destellos luminosos, algo parecido a lo que se ha documentado en otras zonas montañosas del mundo bajo el nombre de luces telúricas o earthquake lights. Es una explicación seria, publicada en revistas de geofísica, y personalmente es la que me parece más sólida. Teoría 3. Y aquí es donde la historia deja de ser cómoda, la que sostenían los pobladores originales de la zona. Antes de que los españoles llegaran a lo que hoy es Nuevo León, esta región estaba habitada por grupos coahuiltecos y otros pueblos nómadas cazadores-recolectores que dejaron pocos registros escritos, pero de los que sobreviven relatos orales transmitidos por generaciones de mestizos e indígenas de la sierra. Según esos relatos, el cerro no está habitado por espíritus en el sentido cristiano de la palabra. Está ocupado, como quien ocupa una casa que ya tenía dueño antes de que llegaran los inquilinos actuales, es decir, nosotros. Y lo que Refugio empezó a experimentar después de 1963 encaja de una forma perturbadora con esa tercera teoría más que con ninguna de las otras dos. Junio de 1964. Refugio deja de subir al cerro por casi un año. En su cuaderno escribe una sola línea a esa fecha. Ya no me llama a mí, me está llamando a través de otros. Esa frase es de las que se te quedan pegadas, porque lo que pasó después fue que entre 1964 y 1970 empezaron a desaparecer, no personas, entiéndeme bien, sino animales de manera masiva y sin explicación, rebaños de cabras enteros de los ejidos cercanos al cerro. Los pastores hablaban de encontrar solamente huesos, limpios, sin carne, sin señales de depredador conocido, apilados de una forma que, según más de un testimonio recogido por cronistas locales de la época, parecía intencional, como si alguien los hubiera acomodado. Nadie relacionó esto oficialmente con Refugio ni con su experiencia de 1962, pero él sí lo relacionó. En su cuaderno hay un mapa dibujado a mano de los puntos donde se encontraron esos huesos y todos sin excepción forman un círculo alrededor de una zona específica de la ladera sur del cerro, la misma zona donde había visto la luz por primera vez. Y en el centro exacto de ese círculo hay una entrada de cueva que hoy si tú vas al cerro no vas a poder encontrar. Y te voy a explicar por qué en un momento. Octubre de 1978, 16 años después del primer encuentro. Refugio, ya con 40 años, decide volver a subir de noche, solo, sin decirle a su familia. Dejó una nota. La nota decía, textual: «Voy a terminar lo que empecé. Si no bajo antes del amanecer, no suban a buscarme. Busquen la entrada donde se juntan los huesos». Bajó. Volvió 2 días después de lo previsto, deshidratado, con la ropa desgarrada, sin poder explicar dónde había estado esos 2 días extra. Su hija, que en ese momento tenía 12 años y que es la fuente principal de todo este relato, cuenta que su padre no volvió a ser el mismo.
Dejó de reírse, dejó de subir al cerro como guía y empezó a tener un hábito nuevo y extraño. Cada 14 de agosto, la fecha exacta del primer avistamiento, encendía una fogata en el patio de su casa, mirando hacia el cerro, y se quedaba ahí toda la noche, sin dormir, sin hablar con nadie. Cuando su hija le preguntó, ya de adulta, qué había visto esos 2 días perdidos en 1978, Refugio le respondió una sola frase, que ella anotó porque supo, en el momento en que la escuchó, que era importante recordarla exactamente como la dijo. No vi nada que no debiera ver un hombre. Vi algo que no debería poder verse para ser visto. Esa distinción entre lo que no deberíamos ver y lo que no debería poder existir para ser visto es el corazón de esta historia. Y se vuelve más inquietante todavía cuando llegamos a lo que pasó en 1994, el año en que la historia de Refugio se cruza, por primera y única vez, con un registro oficial del gobierno. En agosto de 1994, se presentó ante la entonces Coordinación de Protección Civil de Nuevo León un reporte firmado por 3 personas, 2 guardabosques y un ingeniero civil que hacía trabajo de campo en la zona, describiendo, la misma noche, luces inconsistentes con actividad humana o vehicular en la ladera sur del cerro, en la misma zona que Refugio había marcado en su mapa 16 años antes. El reporte incluía coordenadas aproximadas, una descripción del fenómeno casi idéntica a la de Refugio en 1962, llamas sin calor, movimiento respiratorio, color hueso viejo y una recomendación de que se realizara un estudio geofísico de la zona. Ese estudio nunca se hizo. El expediente fue archivado con una nota administrativa que simplemente dice, sin prioridad para seguimiento. Yo misma solicité acceso a ese expediente completo a través de una solicitud de transparencia y me lo negaron alegando que el archivo físico no fue localizado en las instalaciones actuales. No fue localizado. En 2023, un documento de 1994. Y aquí es donde la historia deja de ser solamente sobre Refugio y se convierte en algo mucho más grande. Algo que involucra la manera en que durante 6 décadas este fenómeno ha sido sistemáticamente ignorado por quienes tenían la obligación de investigarlo. Refugio Elizondo Garza murió en el año 2001, de causas naturales según su acta de defunción. Tenía 63 años. Su hija conserva el cuaderno hasta el día de hoy y me permitió para hacer este video fotografiar 3 páginas. No todas, porque hay partes que su familia prefiere mantener privadas y yo respeto eso completamente. En una de esas páginas, fechada apenas unos meses antes de su muerte, Refugio escribió algo que cuando lo leí por primera vez sentada en la sala de su hija, se me puso la piel de gallina literalmente. No es una luz que alumbra, es una luz que mira, y ya sabe cómo me veo. Ahora bien, vamos a aterrizar todo esto porque te prometí al principio del video que íbamos a mirar las teorías de frente, sin quedarnos solo con el escalofrío. Con toda la evidencia que hemos revisado, existen básicamente 4 líneas de explicación que compiten entre sí, y ninguna de ellas, siendo honesta contigo, cierra el caso por completo. Primero, la explicación geofísica de las luces telúricas por actividad de falla, que sigue siendo, en términos estrictamente científicos, la más defendible, y que probablemente explica al menos una parte del fenómeno luminoso reportado tanto en 1962 como en 1994. Segundo, la hipótesis de actividad humana encubierta. Hay quien sostiene que durante décadas hubo actividad minera no regulada e incluso pruebas de comunicación militar en la zona, y que ciertas luces pudieron tener un origen completamente artificial que después se folclorizó. Es una teoría razonable, aunque no explica el patrón conductual de los animales desaparecidos ni la coincidencia exacta de ubicación en 1962 y 1994.
Tercero, la tradición oral prehispánica de la región, que describe el cerro como no un lugar embrujado, en el sentido occidental, sino como un territorio con presencia propia, más antigua que cualquier pueblo que haya vivido a su alrededor, algo que no fue creado para nosotros ni nos debe explicaciones. Y cuarto, la que personalmente encuentro más difícil de descartar después de meses de investigación, que lo que Refugio experimentó no fue un evento aislado, sino un patrón cíclico, ligado a fechas específicas y a una zona geográfica exacta que ha sido documentado de forma independiente por al menos 3 fuentes separadas por décadas y sin conexión entre sí. Los relatos orales originarios, el cuaderno de Refugio y el expediente oficial de 1994 que desapareció del archivo estatal. Y aquí va lo último que te tengo que contar. La parte que decidí incluir hasta el final porque necesitaba que entendieras todo el contexto antes de escucharla. En 2019, la hija de Refugio, ya adulta y viviendo en Monterrey, subió al cerro por primera vez en su vida, acompañando a un grupo de senderismo, en pleno día, sin ninguna intención de buscar nada relacionado con la historia de su padre. Al llegar a cierto punto de la ladera sur, se detuvo sin saber por qué. Dice que sintió una necesidad física, casi incontrolable, de mirar hacia una formación rocosa específica. Y ahí, entre 2 piedras, encontró un pequeño montículo de huesos pequeños, limpios, blanqueados por el sol, acomodados, esa fue su palabra exacta cuando me lo contó, como quien acomoda flores en un altar. No tomó fotos, no le dijo a nadie del grupo lo que había encontrado. Bajó del cerro esa tarde y, según me confesó, jamás ha vuelto a subir y no piensa hacerlo. ¿Qué es la luz del Cerro de la Silla? Honestamente no te lo puedo decir con certeza absoluta. Y cualquiera que te diga que sí lo sabe con el 100% de seguridad, te está mintiendo sin importar de qué lado de la explicación esté parado. Lo que sí te puedo decir es esto. Hay un fenómeno documentado, con testigos, con fechas, con al menos un expediente oficial que fue extraviado convenientemente. Hay una tradición oral centenaria que describe algo que coincide, punto por punto, con lo que un hombre común, sin ninguna intención de inventar nada, escribió en un cuaderno privado durante casi 40 años. Y hay una hija que, sin buscarlo, encontró exactamente lo que su padre había marcado en un mapa hecho medio siglo antes. Yo tengo mi propia teoría sobre lo que realmente vio Refugio esas 2 noches perdidas en 1978, y te la voy a compartir. Pero antes de eso, necesito que sepas algo importante para entender de dónde saco esa teoría. Todo lo que acabas de escuchar sobre luces inexplicables ligadas a la geología de una región, sobre tradiciones orales que preceden a la llegada de nuevos pobladores y sobre esa sensación de que ciertos lugares recuerdan y eligen a quienes se les acercan, está profundamente relacionado con un libro que cambió por completo mi forma de investigar este tipo de fenómenos. El diablo de las tierras altas y otros fenómenos luminosos del investigador fortiano Paul Devereaux, quien dedicó décadas a documentar casos de luces telúricas alrededor del mundo, con una mirada que combina rigor geofísico y respeto por las tradiciones locales, sin caer ni en el escepticismo cómodo ni en la credulidad ciega. Si te interesa profundizar en la ciencia detrás de las luces de terremoto, en los reportes documentados en distintas cordilleras del planeta y en cómo las culturas originarias interpretaron estos fenómenos mucho antes de que la ciencia moderna les pusiera nombre, ese libro es, para mí, la puerta de entrada más seria y mejor documentada que existe sobre el tema. Así que la próxima vez que estés en Monterrey, mirando el Cerro de la Silla desde cualquier punto de la ciudad, recuerda esto.
No es solamente el símbolo bonito que sale en las postales. Es una montaña con una falla geológica activa bajo sus rocas, con un expediente oficial que desapareció convenientemente de un archivo del gobierno, con generaciones de pastores que perdieron animales sin explicación en un patrón geográfico perfectamente circular, y con al menos 2 personas de la misma familia que encontraron exactamente lo mismo en el mismo lugar exacto, separadas por más de 50 años. Refugio Elizondo Garza pasó los últimos 23 años de su vida encendiendo una fogata cada 14 de agosto mirando hacia esa montaña, sin decirle a nadie completamente por qué. Yo tengo mi teoría, y te la voy a contar en el próximo video porque necesito mostrarte primero algo que encontré la semana pasada y que todavía no sé bien cómo explicarte. Suscríbete si quieres saber qué fue, porque yo ya subí. Y ya vi la luz. Gracias por perderte conmigo un rato en el umbral de lo desconocido y acompáñame en la próxima coordenada.